Y bien, se ha dado a conocer una declaración de docentes de la Universidad Católica por una PUC pontificia y católica. Es una declaración de 3 páginas o 4 páginas en las que argumentan las razones por las cuales se invoca en buena cuenta a la comunidad universitaria, a la asamblea universitaria, a, en fin, modificar los estatutos y no salirse de la esfera de la Iglesia, de la relación con la Iglesia Católica. Esto podría significar un punto de inflexión en todo este proceso. Firman José Agustín de la Puente y Candamo, un viejo y muy conocido historiador, Margarita Guerra, que es historiadora también, Juan Carlos Crespo, Osvaldo Medina, que es antropólogo, Carlos Blancas, que es un abogado laboralista, José de la Puente Brunque, Aníbal Quiroga, con quien estamos, Rafael Sánchez Conchabarrios, Mario Castillo Freire, María Cristina Quiabra Valera, siguen firmas, en fin, son más firmas. Aníbal, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Bueno, me parece muy importante esta declaración porque introduce, digamos, un elemento de ponderación y de sensatez, me parece, en este conflicto, ¿no? Porque efectivamente la idea de que, digamos, esa negociación que hubo entre la universidad y el arzobispado hace unos meses, que llegó a un acuerdo que fue roto, entiendo, por el arzobispado finalmente, porque el acuerdo era un acuerdo integral. El arzobispado finalmente llegó a la conclusión de que no debía ser integral, pero que las fórmulas, digamos, relativas a los temas conflictivos respecto al estatuto universitario y todo, eran muy inteligentes, y yo me pregunto por qué no se aprobó eso. ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Bueno, en primer lugar, quisiera precisarte, Jaime, que estoy acá a título personal. Yo no represento a los firmantes, soy uno más de los firmantes, no tengo el poder de ellos, no hablo por ellos, hablo por mí mismo, ¿no? Y lo que hemos constatado, lo que yo constato es que hay 2 extremos en el tema, ¿no? Por un lado, hay quienes pretenderían llevar el conflicto a un punto en el cual hay una separación total de la universidad con la Iglesia Católica, desconociendo la historia y desconociendo no solamente la génesis, sino también la propia realidad de la universidad. El hecho de ser una universidad católica es una cosa que a nosotros, a mí en particular, me llena de orgullo. Me ha permitido formarme en una casa de estudios que es libertaria, donde hay libertad de ideas, donde nunca a nadie se le ha impuesto nada, y donde parte de esa autonomía y esa concepción plural ha permitido que profesores de otras credos o inclusive agnósticos también puedan dar clases. Es decir, la Universidad Católica tiene una posición ecuménica en su comunidad universitaria que ha podido juntar un grupo universitario con un gran prestigio, con una gran formación dentro de una plena autonomía. Y entonces, cuando ahora se plantea que hay que separarse de la Iglesia porque estar con la Iglesia implicaría llegar a un tema de oscurantismo, ponernos casi en un seminario, no es una idea que corresponda con la historia de la universidad. Bueno, pero eso es precisamente lo que dicen los que se oponen al acuerdo. Dicen que estando ahora, digamos, siendo el gran canciller un hombre del Opus Dei, lo que haría sería eso, intervenir probablemente en algunos niveles de autonomía, imponer cierta línea en algunos temas, en fin, lo que pasa es que eso se ha dicho, ¿no? Lo que pasa es que el problema se ha personalizado, ¿no? Yo creo que la universidad es mucho más que sus autoridades, y la Iglesia es mucho más que solamente la presencia del gran canciller, que es una persona importante, en quien respetamos mucho, que no compartimos muchas sus ideas, pero no por eso vamos a insultarlo, vamos a denostar de él. Y creo que justamente los 2 extremos, copar la universidad o separarse totalmente de la Iglesia, son los que no participamos de ninguna de esas 2 ideas, y no se condice eso con la historia de la universidad. Entonces, claro, la situación actual del conflicto pasa por un tema muy importante, que es que reconocer que estamos en un conflicto. No. Hace unos días hablaba con una alta autoridad de la universidad y me decía que yo estaba equivocado, que no hay conflicto y no hay problema. Para nosotros, esta es la peor época de la universidad en cuanto a su historia. Hay una crisis de identidad y una crisis de legitimidad. En algún sector se nos llama ex-PUC, ¿no es cierto? Y hay un decreto del Vaticano donde se nos pretende retirar el título de pontificia. La católica también. El título de pontificia y la denominación de católica, que son dos aspectos diferentes, ¿no? Y para estas personas creen que eso es írrito, como si la universidad pudiera inmediatamente declarar írrito un acto de un Estado soberano. En otros casos se ha llegado a considerar que lo que ha hecho el secretario de Estado Bertone
que algunos confunden como si fuera el secretario privado del Papa, no se ubican siquiera en el mapa político del Vaticano. Es una cosa que viene a decir, mira, hermanito cardenal firma acá, y el cardenal Bertone, que probablemente no sabe dónde está parado, ha firmado nomás, y así salió el decreto. Ha sido manipulado por Cipriani. Entonces, y todo esto al final termina con votos de aplauso, ¿no? Entonces, claro, si uno niega la realidad, niega el conflicto, niega la situación, y termina retroalimentándose con votos de aplauso, el resultado es este, ¿no? Un conflicto se mide por el resultado, y el resultado es que la universidad está en el peor momento de su historia en cuanto a una crisis de identidad y de legitimidad, que es lo que dice el comunicado. No. Y los profesores, un gran número, y no una posición minoritaria, un gran número, no queremos esa situación, no queremos este conflicto permanente en donde hay una contradicción. Es una universidad que se reclama católica y se pelea con la Iglesia católica, ¿no? Somete los estatutos a la autoridad de la Iglesia, pero luego se rebela contra la autoridad de la Iglesia, ¿no? Lo que ha ocurrido en el último tramo, que es este pretendido retiro del título pontificia, es muy grave, porque implica ya una confrontación total. Y lo que yo personalmente creo es que, manteniendo la legitimidad de las autoridades de la universidad, porque no somos un grupo ni subversivo, ni un grupo que pretende desconocer la legitimidad de las autoridades, pero reconociendo que hay un problema grave, que no se puede tapar el sol con un dedo, es que quizás sería el momento de cambiar a los interlocutores de ambos lados. Los polos están quemados, y por lo tanto poner otros interlocutores que puedan llevar adelante una negociación, que siempre es posible negociar, y llegar a la posición más beneficiosa para la universidad. Es una cosa contradictoria, pero la universidad tiene un centro de conciliación y arbitraje, en donde enseñamos cómo conciliar y cómo manejar los conflictos. Y sin embargo, está en medio de este conflicto. En la universidad había unas reacciones en algunas de los, algunas de las autoridades universitarias sumamente destempladas y desconocedoras del Estado de Derecho, incluso reaccionando contra el fallo del Tribunal Constitucional, así es. Desconociéndolo, señalando que vamos a llevar 15.000 estudiantes a las calles, parecían unos santos cualquiera. Eso ha sido una cosa terrible, penosa, porque por un lado, por ejemplo, el Estado Vaticano, que es un Estado soberano, establece un decreto que lo puede retirar, lo puede cambiar, o se puede negociar, pero las autoridades dicen no, eso es írrito. O sea, la universidad califica de írrito un acto soberano del Estado Vaticano. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que nos ha hecho mucho daño, pero profesores de Derecho Constitucional dicen, no, bueno, la sentencia no tiene valor. Enseñamos en la universidad que las sentencias del tribunal son la máxima autoridad que interpreta la Constitución, pero cuando nos toca decimos, no, eso no tiene valor. Sí, pues. Entonces, resolver ese problema diciendo, no, eso no tiene valor y esa sentencia está mal dada, o en algunos casos se han hecho acusaciones muy graves en asambleas en donde se han dado cuenta de esa situación, que no tienen sentido, que no tienen nada que ver. A mí, en lo personal, me parece que la universidad ha dejado de lado la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho es una facultad poderosa en cuanto a su prestigio, en cuanto a su presencia y en cuanto a la calidad de sus docentes. Hay gente experta en Derecho Internacional, hay gente que ha hecho tesis sobre la relación del Estado Vaticano y no se nos ha consultado. Y cuando se ha señalado esto, se ha dicho, faltándose a la ética y a la verdad, que algunos procesos han sido consultados y esos procesos no han sido consultados. Entonces, si no se nos dice la verdad, si no se explica esto con transparencia y con veracidad, ¿cómo vamos a solucionar el problema? O sea, yo creo que acá la crisis es complicada, pero es remontable si se hacen las cosas de manera correcta, si se consulta a la comunidad y si realmente se vuelven hacia los pasos en los cuales la universidad tiene una identidad muy clara con la Universidad Católica, que no significa ser un seminario ni ingresar a un sistema oscurantista. Bueno, ustedes señalan acá que efectivamente reconocen que esa negociación última que hubo produjo un resultado interesante, pero que la universidad o las autoridades de la universidad creyeron que era necesario atar esa negociación a la eliminación de los juicios. Ahí yo distinguí tres momentos, ¿no? La Asamblea Universitaria genera una comisión de estudio. La propia Asamblea Universitaria genera una comisión de estudio. Esta comisión hace un estudio y propone reformas que eran viables. Esas propuestas fueron presentadas a la Iglesia. Y cuando estaban en tránsito de aceptar y se habían aceptado, las propias propuestas generadas por la Asamblea Universitaria se ató al final con el tema de los juicios y los bienes. Y entonces se dijo todo o nada. Y claro, quizás en ese momento quienes tomaron la decisión dijeron era lo mejor, pero quizás por el resultado no fue lo mejor, y quizá era mejor ir cerrando
escalonadamente derechas, y dejando, como hace uno en los exámenes de la universidad, primero soluciona lo más fácil y deja para el final lo más difícil, que es también un método en la teoría del conflicto, ¿no? Si no se puede solucionar todo, vamos hablando aquello de lo que estamos de acuerdo y dejamos para un momento final con toda nuestra fuerza lo más complicado. Pero acá no, se metió todo en una bolsa y se pateó al final del tablero y el resultado es este, ¿no? Quizás habría que retomar, siempre es posible negociar. Lo que un acuerdo hace, otro acuerdo deshace. Pero siempre es posible negociar y quizás, como repito, desde mi punto de vista personalísimo, los actores de la negociación tendrían que ser diferentes. Ahora, aquí hay una invocación a la asamblea universitaria, ¿no? Claro, porque la asamblea es el máximo órgano de gobierno de la universidad. Digamos, la asamblea, ¿cuál podría ser el temperamento de la asamblea si se volviera a reunir? Porque ya ni siquiera está convocada. Pero se puede convocar. Lo que pasa es que, digamos, si estamos en esa situación, se nos presenta un abismo en dos frentes, ¿no? O nos sometemos totalmente y nos convertimos en un seminario, o rompemos totalmente con la iglesia y pasamos a ser, como algunos dicen, la universidad caótica del Perú, ¿no? Y se nos cambia el nombre, ya algunos están buscando el nombre de Universidad de Intilac o lo que fuera. Yo creo que hay un punto intermedio, es retomar el diálogo, empezar a cerrar aquello que era cerrable y aquello que era admisible dentro de nuestra propia identidad, y negociar las cosas que se puedan negociar dentro de un control de daños que haga el menor impacto negativo posible a la universidad. Lo que alguna gente quiere es romper totalmente con la iglesia y no mide las consecuencias históricamente trágicas que eso podría hacer. Y eso es básicamente el llamado. Si la asamblea universitaria va a tomar una decisión tan importante, lo que se le pide acá es consulte con la comunidad. Claro, ustedes son esos mandatarios. Sí, es como en el caso del Estado peruano, o sea, usted es el presidente, ustedes son nuestros mandatarios, pero nosotros nos hemos elegido para llevar a cabo el destino del estatuto, no para romper con la iglesia, no para generar una nueva universidad, para eso no han sido elegidos. Y si se va a llegar a ese punto de ruptura, consúltenos a nosotros, que es lo que enseñamos en la universidad. La consulta popular, la consulta previa, la democracia, ¿no? La pluralidad de ideas, el derecho de libertad de expresión. Ese es básicamente el tema. No se puede ir a una situación tan complicada desconociendo lo que dice la comunidad. Acá la cosa se ha pues polarizado, personalizado mucho, ¿no? Se ha enturbiado, enconado. Entonces, claro, dar marcha atrás y en una situación ya creada es complicado. Pero si no estás conmigo, estás con Cipriani, por lo tanto eres un oscurantista. Si esa no es la posición, hay una tercera posición que es esta, la que un grupo importante de profesores, donde por supuesto yo me excluyo porque quizás soy el que menos representa a nadie, está pidiendo un punto diferente a la universidad, y creo que es perfectamente viable. Bien, Aníbal Quiroga, muchas gracias por su participación. Buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos con el ministro de Trabajo, José Villena, por el asunto de la reorganización de salud, que como sabemos pues formó parte del acuerdo con el sindicato de médicos. Es una organización que tiene que llevarse a cabo en 3 meses, 4 meses antes del 31 de diciembre, pero habría que aprovechar para hacer una profunda reforma, ¿no es cierto? Regresamos para hablar de eso con él.